Bueno, esperamos que se va sumando más gente y comenzamos. Bien. Bueno, bienvenidos al ciclo de entrevistas de la Asociación Civil Río Paraná. Estamos continuando con este ciclo que comenzamos en virtud de la cuarentena que ha dictado el gobierno nacional. Hoy vamos a entrevistar a Alejandro Bongiovanni. Alejandro Bongiovanni es el director de políticas públicas de la Fundación Libertad. Ahora ahí estamos en vivo. Alejandro, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, le estaba comentando un poco que vos te desempeñás como director de políticas públicas de la Fundación Libertad. Así es, así es. Bueno, no sé si querés comentar un poco qué es la Fundación Libertad, qué, a qué se dedica. La Fundación es una entidad liberal, un modesto think tank creado en 1988, luego de la vuelta a la democracia en Argentina, que viene trabajando desde Rosario fundamentalmente, ahora también tiene una sede acá en Buenos Aires, donde estoy yo, y estamos abriendo una pequeña sucursal en Mendoza. Y que trabaja difundiendo ideas de libre mercado, de república, democracia y de liberalismo en distintas variables, desde información, propuestas de políticas públicas y también actividades para la comunidad para tratar de ampliar el espectro del mensaje, ¿no? Bien. Todo lo que es relativo a la difusión de ideas, ¿no? Sobre todo una cuestión como son las ideas de la libertad, en Argentina es una tarea difícil. Eh, ¿Vos notaste algún cambio últimamente, en estos últimos 3 años? Yo particularmente te comento, yo asistí al Congreso de Economía Provincial que realizó la Fundación Libertad en el 2015. Bueno, ahí había disertado Milei. En un Ujú. momento yo me acerco a él. Yo lo conocía porque, bueno, era uno de los pocos economistas que criticaba lo que es el keynesianismo. Yo me acerco a él, lo saludo, le pido una foto y en ese momento él me dice, me estás haciendo sentir famoso. Ujú. 2 años después, nosotros lo invitamos a Santa Fe. Bueno, ya era 2017, la gente no paraba de pedirle selfie en la calle. Eh, bueno, ¿notás algún cambio y a qué lo atribuís a ese cambio? Sí, hay un cambio que esperemos que sea duradero, eso no lo sabemos. Eh, en Argentina siempre fue muy difícil. Hubo por supuesto un momento finales de los 80 y principios de los 90, con la UCD, con Álvaro Sogaray. Esa sería la punta que le está faltando todavía al liberalismo en Argentina hoy, ¿no? Tener una consolidación política un poco más sólida. Pero sin lugar a duda, gracias a las redes sociales que permitieron que se amplíe todo el espectro de cualquier ideología más de nicho, y la nuestra, mal que nos pese, es una ideología más de nicho, más de mercado sectorial. La interacción con las redes sociales permitió que esas cosas puedan explotar. Fundamentalmente cuando encontrás un personaje como Javier que tiene dos características fundamentales, una solidez académica muy solvente en lo suyo, y un talento para la comunicación, nada, cualquier productor de televisión te dice este tipo es una mina de oro porque tiene un talento comunicativo que no abunda. Así que lo que él generó es impresionante. La primera vez que fue a la fundación, cuando todavía no era tan conocido, digamos, lo llevó López Murphy. Lo invité a un almuerzo a López Murphy y me dijo, bueno, voy con un economista que estoy tratando de promover un poco. Y cayó con Javier Milei, que todavía no lo conocíamos. Entonces comimos en un almuerzo con empresarios,
dio su diagnóstico de la situación argentina, muy calmado, ahí no, todavía no había empezado. Ahora, después a la tarde nos fuimos a tomar una cerveza y me acuerdo que nos pusimos a hablar de ópera, ¿eh? Fíjate lo Ajá, ridículo. sí, Y yo le dije que me gustaba María Callas y él me dijo, ¿cómo te puede gustar María Callas si desafina? Y ahí me di cuenta que él tenía esa intensidad, no porque estuviera enojado, sino porque era su forma de expresarse sincera y nada. Y ya la segunda vez que volvió, ya empezó a traer mucha más gente y nada, las últimas veces que lo llevamos a Rosario, directamente ya no entraba la gente en los auditorios, así que lo que él ha generado es invaluable. Dicho sea paso, él mismo ahora está dando una charla, así que el que se quiera ir a escucharlo. Eh, pero sí, lo está que él bien. genera es impresionante. Creo que le debemos mucho en lo que es la expansión territorial y también en la transversalidad socioeconómica que tiene el liberalismo. El liberalismo antes siempre fue más bien para clase media, media alta, ahora por dos razones. Una, porque el mensaje de Javier ha llegado a todos los terrenos socioeconómicos y también lo cierto es que Argentina ha empujado mucho para que las causas liberales la abrace gente de menor poder adquisitivo porque ya la presión fiscal y la inflación afectan a todos de manera muy dura, ¿no? Sí, totalmente. Es una cuestión, la fama de Javier ha trascendido fronteras, ¿no? Porque lo escuchan en Latinoamérica, en España, una cuestión, tiene un poder comunicativo muy poderoso. Mira, yo tengo amigos encuestadores y amigos productores de televisión y todos te dicen el potencial no, porque ya lo ha efectivizado, pero el potencial en convocatoria y en rating que tiene es bestial, es bestial. O sea, Javier podría presentarse, no lo quiere hacer, pero si él quisiese presentarse a algún cargo legislativo, robaría, robaría. Y una cuestión que me parece que también hay que agradecerle a Javier es el hecho de haber puesto en duda el keynesianismo. Yo me acuerdo cuando, bueno, cuando cursé economía política en la facultad, te daban como un dogma, ¿no? El Keynes Sí, salvó a la economía, la Gran Depresión, si no fuera por Keynes, bueno, estaríamos todos muertos. Entonces, la verdad que el haberlo puesto en duda, o sea, se lo había puesto en duda, ¿no? A nivel académico, por ahí en un círculo más cerrado, pero por ahí llevar ese mensaje a los medios es algo que la verdad que le tenemos que agradecer a Javier. sí, totalmente. Yo no tengo tanto encono contra ideas académicas en sí, como si las tiene él, y si me escuchase diciendo esto por ahí, me putearía un poco, pero sí es cierto que había un dogma, y eso es ese es el peligro más grande siempre en cualquier idea científica, que se convierta en dogma. Entonces sí, él rascó eso y lo rascó bien, y además elevó un poco el nivel de debate. Yo sé que muchas veces dicen, pero las formas, ok, pero terminar discutiendo sobre Keynes en televisión no es poca cosa, ¿no? No, ni hablar. Bueno, la última vez Alberto Cohen, presidente de la asociación, lo entrevistó a José Luis Ujú. y José Luis le dio una idea, ¿no? En lo que es, refiriéndonos al tema de las ideas de la libertad. Él dice, bueno, no es que subestimó el poder de las ideas, pero él dijo, miren, el que gobierna, digamos, la política es la que termina marcando las pautas, cambiando el país para bien o para mal. Mm. Entonces, por eso él cuenta, bueno, que se largó a la política, que va a seguir con el tema político. ¿Vos qué pensás? No sé si hay un dilema, ¿no? Entre o ideas o política, pero eh, No, no, son lógicas distintas. El, a ver, los liberales tienen que entender, a la izquierda le cuesta mucho entender el fenómeno de la escasez. La ve como algo accesorio, incómodo y no como el estadio natural del ser humano del cual se eleva produciendo, digamos. Pero les cuesta ver la escasez. En sus análisis la escasez les cuesta, lo ven como algo incómodo. A los liberales nos cuesta mucho ver el fenómeno del poder, lo pensamos del mismo modo. Suponemos que el poder es algo que bien podría no existir. Y esa es una idea, desde mi punto de vista, muy ingenua y además irreal, profundamente irreal. Entonces, cuando vos metés a la variable poder dentro del análisis, metiste la variable política, que es la forma más civilizada del poder. Entonces, estar en contra de la política es, o bien, aferrarse a una naturaleza humana inexacta, lo que no existe, nunca existió, siempre hubo relaciones de poder, siempre
mejor dicho, siempre hubo relaciones de poder y desde hace un tiempo hay relaciones de política que son la mejor forma de transitar las relaciones de poder, porque si no hay otras formas violentas. Los liberales, una vez que incorporaste la política, tenés que decir, bueno, qué es lo que podemos hacer en política. Por supuesto, no todos tenemos que hacer política, no todos tenemos que estar contentos de hacer política, y cada uno hace política el que quiere. Lo que está mal es considerar desde el liberalismo que el que hace política está haciendo algo antiliberal. Y la lógica de la política no es la lógica de la academia o la lógica de las ideas. En la lógica de la academia o la lógica de las ideas, las cuestiones se repristinan, se purifican, se vuelven más sofisticadas y más superadoras con el disenso. Si vos, Martín, pensás una cosa, yo pienso la otra, te digo, estás equivocado, vos me decís, no, vos estás equivocado, cada uno mejora sus argumentos, el producto final va a ser mejor que el producto inicial. La lógica de la confrontación es buena en materia de ciencias sociales. En materia política, la lógica de la confrontación no es buena. Vos necesitas ciertos consensos, necesitas unirte con... Verticalismo, bueno, perdón, verticalismo. verticalismo. No lo llevo tanto por verticalismo, al contrario, te decía, mira, eh, vos qué preferís? ¿Un 80% de liberalismo en abstracto que no se puede realizar o un 20% de liberalismo pero que sí se puede realizar? Bueno, si te dedicas al mundo de las ideas, quizá preferís el purismo y está bien. Ahora, si te dedicas al mundo de la política, no tiene nada de malo transigir, negociar, por supuesto, sin comprometer principios, porque después la línea también es muy delgada, pero la lógica política y la lógica científica son dos lógicas completamente distintas. Entonces, no me parece nada malo la opinión que brindó José Luis porque la comparto. O sea, en el mundo de la política, a ver, los grandes líderes liberales conservadores, como los quieras ver, Thatcher, Reagan y demás, eran personas que transigían. Ricardo López Murphy en 2003 estuvo cerca de ser presidente de la nación en un grupo que en absoluto era completamente liberal, ni mucho menos, era un grupo muy amplio, con algunos principios que no se negociaban, por ejemplo, el amor por la república, el amor por la democracia y demás. Entonces, son dos lógicas distintas. Lo que tenemos que tratar de evitar es una actividad muy de moda entre los liberales, no, muy de moda no, en realidad, la decimos siempre, pero muy tradicional entre los liberales, que es que para un liberal no hay nada peor que otro liberal. Entonces todos estamos diciendo lo que en realidad debería ser el otro y criticando lo que está haciendo el otro, ¿no? Totalmente. Y ya que mencionaste a López Murphy, en el Sí. 2003 hubo una posibilidad de que él o sea, de que él Mm. llegara al poder, concretamente, bueno, en caso de que aceptara una alianza con Elisa Carrió, él la terminó rechazando. Eh, Esto abre la puerta a otro debate, ¿no? El tema por ahí, o sea, del entrismo político, o bien Mm. el de mantener un partido, no te digo que tampoco, como vos dijiste, que Recrear no era un partido 100% liberal, o sea, está claro, Sí. pero era mucho más puro que por ahí, en caso de llegar a una alianza, bueno, con Carrió. Ujú. Eh, bueno, eso daría la pauta, ¿no? De otra cuestión que es muy local, a ver si el entrismo es una posibilidad, o sea, el ingresar al peronismo, al radicalismo, Yo o el creo de que es armar un una... partido propio. Sí. A ver, no me considero una autoridad para rechazar opciones. Yo creo que todas las opciones son válidas, se miden en la cancha. El entrismo me parece una posibilidad muy sensata. Adelina de Viola dijo una vez, los liberales tenemos dos opciones. O liberalizamos un partido popular o popularizamos un partido liberal. Y al final del día sigue siendo el Tal problema, cual, ¿no? Volvemos más liberal al justicialismo, al radicalismo, al PRO o al partido de Lilita Carrió o al partido de centro derecha que surge mañana, o creamos algo desde cero. Bueno, los que trabajen decidirán. Yo no estoy en condiciones de decirle a nadie qué hacer en política porque no lo sé. Yo no me muevo en el ámbito de la política partidaria porque más lo haría de manera pésima porque no tengo ese talento, no tengo esas intenciones. No me gustaría tocarle timbre a nadie, no me gustaría tomar mate con ningún desconocido. No es un ámbito en el que me sienta cómodo. totalmente. Ahora, Bueno, valoro a los que lo hacen, me parece bueno, y es necesario, sí, por supuesto, pero no voy a decir que opción es negativa.
veo que la gente que hay mucha gente queriendo hacer pequeños partidos liberales, no luce como algo muy promisorio, pero bueno, vamos, tienen todo su derecho a hacerlo. Bien. Yo creo que, bueno, en el caso de, por ejemplo, Fundación Libertad, que es una usina de ideas, la cual, bueno, han ido políticos, han asistido a sus congresos, eventos, eh, Ujú. puede, digamos, constituir una manera de influir en la realidad eh, sin trastocar ninguno de las estructuras políticas existentes, ¿no? Eh, yo creo Sí, que en no, ese no sé, sentido tiene cierta utilidad, no digo, confundamos los roles. Te agradezco, lo tomo como un cumplido, pero no confundamos los roles porque no es lo mismo. Uno por ahí supone que porque está en una institución robusta o con cierto volumen, o porque está en un medio que tiene mucha influencia, o porque tiene muchos seguidores en las redes sociales, esas cosas pueden ayudar como cables de transmisor a la política, pero no son la política. La política hay que tenerle cierto respeto, es una actividad de todo el día, es una actividad que requiere ciertas habilidades que otras actividades no tienen. Entonces digo, yo respeto la política, sabiendo que además está plagada de suciedades y desintereses espurios y demás, pero digamos, la política en tanto set de habilidades, caja de herramientas, es muy respetable. Entonces, no cualquiera sabe hacer política, sobre todo en Argentina, y en Argentina, además, en una Argentina pobre y en caminos de empobrecerse más, eh, el territorio va a seguir siendo muy indispensable. Esta cosa de Marcos Peña o Durán Barba, que en principio tenían razón, pero tampoco, pero en otra parte no, digo, es cierto, las redes sociales suman, sí, es verdad, Big Data suma, sí, es verdad, pero el territorio en un país pobre, camino a empobrecerse más, va a ser muy importante, va a ser muy importante. No se puede hacer política solo desde las redes sociales o desde la televisión. Por supuesto que ayuda mucho, pero no sé si alcanza. claro, totalmente. Alejandro, te cambio de tema. Ok. Bueno, estuvo circulando un video tuyo con una opinión particular, crítica sobre lo que es el manejo de la pandemia, esta Mm. cuarentena. Bueno, hoy vi que salió también la nota en Infobae, también haciendo referencia un poco a tus comentarios. No sé si querés explicar un poco por qué disentís con esta extensión de la cuarentena. Sí, en primer lugar, a mí el video mismo me pareció una total desproporción. Eh, por supuesto, me pareció sorpresivo. Digo, no es que no me guste lo que digo, me parece que está bien, pero me parece que son puras pastillas de sentido común, honestamente, ¿no? No lo digo por humildad, digo. He dicho alguna vez algo brillante, pero no fue en esta ocasión. Eh, y se recortó, fue una charla que dimos hace 15 días con Antonella Martí para un grupo de mendocinos de algo que se llama Cátedra Alberdi, y se recortó y se empezó a pasar por WhatsApp y se viralizó mucho. Lo que digo ahí es que a mí la reacción del mundo me parece, me agarró de sorpresa. Yo lo veo como un acto de total irracionalidad, ¿eh? Y no porque no haya un problema, no porque crea que el coronavirus es un invento, que en realidad no existe o algo por el estilo, o que es, sino porque hay teorías conspirativas que dicen eso, sino porque creo que el remedio de la humanidad, que es inédito, no existe, nunca el mundo paró voluntariamente, no existe eso en la historia de la humanidad, eh, es completamente desproporcionado. Digo, el COVID-19 parece ser un virus 10 veces más complicado, tanto en su expansión de contagio como en su letalidad. Igual está por verse, pero pongamos que es el caso más gravoso, 10 veces más complicado que la influenza común, que la gripe común. Bueno, la reacción no ha sido 10 veces más, la reacción ha sido 500 veces más. Insisto, hemos parado el mundo sin tener idea cuáles son las consecuencias de parar el mundo. A Fredrik Eriksson, que es un economista sueco, le preguntaron por el experimento sueco, esto de que ellos tienen clases, se siguen moviendo con cierta libertad. Igual hay mucha gente que se cuida, pero se siguen moviendo con cierta libertad, no hay cuarentena obligatoria ni nada por el estilo.
Y Ericsson lo que les dijo fue, no existe tal cosa como el experimento sueco. Los que están haciendo un experimento son todos ustedes, el resto. Nosotros estamos haciendo lo natural que hacen los seres humanos. Trabajan, se levantan, los chicos van a la escuela, nos cuidamos porque hay un virus y nos cuidamos, pero los que están experimentando, encerrándose en sus casas, dejando de producir, son el resto de los países. Y es una lástima que tan pocos países estén tomando esta vía, pero bueno, ojalá que Suecia lo mantenga para que podamos comparar al final del día quién tuvo razón y quién no. Pero creo que el mundo entró en un estado de histeria colectiva, no porque no sea grave, no porque no haya muertos, sino porque el remedio aplicado va a traer muchos más daños no económicos, no solo sociales, no solo políticos, que van a ser muy grandes. Los políticos van a ser muy grandes, no lo estamos viendo todavía, sino también en vidas, sino también en vidas. No, ha primado una visión no científica, sino meramente epidemiológica a la hora de tomar la medida. ¿Y por qué digo no científica? Porque si vos quisieras una medida científica tendría que ser incluso dentro de la ciencia más integral. Por ejemplo, ¿qué opinan los psiquiatras respecto de tener encerradas a personas un mes y medio? ¿Qué opinan los pediatras de tener encerrados a niños un mes y medio? ¿Qué opinan los cardiólogos? No, nada. Lo único que se primó fue la opinión de epidemiólogos. Y bueno, el epidemiólogo es lógico. Te dice, quédate encerrado 5, 6, 8 meses. De hecho, ningún modelo matemático, ni del Imperial College, que fue el más apocalíptico, ni ningún otro, supone que de esto se sale solo con un mes de cuarentena. Todos te hablan de que las cuarentenas se tendrían que ir renovando y renovando y renovando. Hasta bien entrado el 2001, cuando esté la vacuna, si es que está la vacuna y la vacuna funciona. Entonces digo, el suponer que la humanidad toda se va a quedar encerrada en departamentos y en casas durante un año es por lo menos una ilusión, digamos, no va a pasar. Y si no va a pasar en países desarrollados, menos va a pasar en Argentina o en América Latina, donde la informalidad hace que la gente, si no trabaja, no come. Entonces, desde entrada me pareció que la cuarentena por sí sola era una medida ilusoria e irresponsable. Bueno, lo dije y por algún motivo que escapa a mi comprensión, la cuestión se viralizó. Yo no puedo dejar de pensar en la fatal arrogancia de Hayek, Mm. con todas digamos, todas las medidas que están tomando los distintos gobiernos, no tienen un montón de cuestiones en cuenta, pero y tampoco, digamos, no es posible tenerlos en cuenta. Eh, no sé, voy a poner un ejemplo un poco burdo. Quizás el hecho de, bueno, el reducir tanto la actividad económica termine a menores ingresos, esos menores ingresos redundan en, por ejemplo, una mala alimentación, lo que puede llegar a derivar en una baja de defensas y en, no sé, producir otro tipo de enfermedades o agravar el mismo contagio de coronavirus. Mira, cada semana de Argentina en cuarentena es un punto menos del PBI. Y cuando el PBI cae lo suficiente, aumenta la mortalidad infantil, baja la esperanza de vida, aumenta el hacinamiento, aumenta la gente que come basura, aumenta la gente que tiene menos, aumenta la cantidad de pobres, y los pobres tienen menos defensa, los pobres viven menos. Los pobres de acá, a 10 cuadras, yo estoy a 10 cuadras de la Villa 11114, en la Villa 31. La esperanza de vida, perdón, la edad promedio de la Villa 11114 es 10 años menor que la de acá, 10 cuadras más para acá, que es Retiro. ¿Por qué? Y porque son más pobres, y los pobres comen mal, comen salteado, no comen cuando son chicos, tienen más bajas las defensas. Y todo eso es vida, o sea, el suponer que hay una dicotomía entre la vida y la salud es de un ignorante o de una persona con mala fe. Totalmente. Habías Ahí se sumó mencionado Antonella en, Martí. ahí Ella se sumó sería Antonella. interesante escucharlo. Habías Hola. mencionado, hola, Sí, sí, te escucho. Antonella. Bien, habías mencionado en la nota de Infobae que Alberto Fernández se está guiando mucho por Laudato Si, del Mm, Papa Francisco. No sé si podés comentar un eso poco. fue, claro. Ah, ahora entiendo, porque, claro, es verdad. No, porque me insultaron bastante. Ha habido un 5% de insultos, un 95% de felicitaciones que se va a revertir y en cualquier momento va a ser 50 y 50. Pero me habían insultado muchas personas
kirchnerista y yo no entendía por qué, porque no recordaba haber dicho algo en contra de Alberto Fernández, pero sí recordaba haber dicho algo en contra de alguien de Cambiemos, como fue el gobernador Morales. Pero sí, lo de Laudato sí lo dije, y es verdad. El Papa Francisco, en Laudato Si, que recomiendo leerla, a ver, la Iglesia, cierta parte de la Iglesia, la que representa a Francisco Seguro, considera la pobreza no como una carencia económica, una cuestión que se solucionaría técnicamente, sino que la considera como una categoría moral. El pobre es bueno, en tanto pobre, el rico, y rico ya puede ser una persona que tiene 2 departamentos, es rico en tanto rico. En Laudato Si, el Papa Francisco, entre otras cosas, dice que en los últimos 200 años se produjo la degeneración y la pobreza moral de la sociedad, lo cual es de burro, o de nuevo, o de persona con mala fe, porque en los últimos 200 años ha sido el progreso de la humanidad. O sea, ha despegado el progreso de la humanidad, y en eso pueden leer los libros del sueco Johan Norberg, el de Steven Pinker, que es muy bueno, y el de Antonella, que sacó hace poquito, sobre capitalismo y muestra este proceso de los últimos 200 años. Entonces, decir que en los últimos 200 años la humanidad retrocedió es una burrada, salvo que prefieras enfermedad a salud, salvo que prefieras miseria a riqueza, salvo que prefieras mejores condiciones de vida, peores condiciones de vida a mejores condiciones de vida. Suponiendo que el Papa prefiere que la gente coma, suponiendo que el Papa prefiere que la gente viva bajo techo, suponiendo que el Papa prefiere que la gente esté alfabetizada, suponiendo que el Papa prefiere que haya más democracia a dictadura, bueno, suponiendo que el Papa prefiere todo eso, los últimos 200 años fueron el crecimiento de todas esas variables. En Laudato Si, el Papa dice que no. ¿Por qué? Bueno, me animo a decir esto. El Papa no tiene problema con la pobreza, el Papa tiene problema con la riqueza, porque la riqueza ha sido, y esto después se puede discutir, si debe ser así o no, pero lo cierto es que cuanto más rica se ha vuelto la población, menos ha sido permeable a discursos populistas, tanto de políticos como de clérigos. La gente se pone más cosmopolita, más educada, más rica y va menos a misa. Lo voy a poner en esos términos. No debería ser así, no sé si como usted quieran, pero es así. Entonces, el problema del Papa es con la persona que vive en la ciudad, que es cosmopolita, que consume bien, que hace una vida que él considera disipada. Entonces, de nuevo, el problema que tiene el Papa es con la riqueza. ¿Cuál es el remedio contra eso? Achatar, aplanar la curva como la de contagiados, pero la socioeconómica. Y eso es lo que va a pasar en Argentina. Una vez Gustavo Lázari tuvo un tuit genial que dijo: imaginen el peronismo sin pobres. Y es buenísimo, porque imagínate esto, imagínate que en Argentina no hay más pobres, toda la gente es clase media o media alta, que sería algo deseable. O sea, para cualquier persona que con el corazón en el lugar indicado, digamos, sería deseable, que todo el mundo sea de clase media o media alta. Ahora, ¿qué haría el peronismo ahí? O sea, ¿a quién le hablaría? ¿Qué le diría? ¿Qué reivindicaría? Sería un horror, no podría haber peronismo sin pobres. Bueno, para muchos, Lori Sanata entre ellos, Sebrelli entre ellos, y yo, en mi humilde punto de vista, pienso igual, a la visión católica, por lo menos la que representa Francisco, le pasa lo mismo. La ausencia de pobreza la complicaría mucho. En cambio, cada pobre es alguien que vos le vas a dar la salvación, vos le vas a dar el subsidio, le vas a extender la mano. Y eso después lo cobrás. Lo cobrás con poder o lo cobrás con reconocimiento. Entonces, Laudato Si es un deseo velado, no tan velado, del Papa Francisco de acabar con los ricos. Y lo dijo, y lo dijo Alberto cuando les dijo miserables, y lo dijo el Papa Francisco cuando dijo que cualquier rico que tenga riqueza, que esa riqueza se podría usar para comprar respiradores, es un asesino. Entonces, no puede pasar desapercibido una frase así. No fue casual, no fue un error. El Papa Francisco no es un tipo que comete errores, es un político habilísimo que está en la institución política más grande e histórica de la humanidad, que es la Iglesia Católica. Mal que le pese a algunos feligreses y a algunos amigos creyentes, a los que siempre les digo, la creencia va por otro lado y está perfecto, pero digo, la institución política es tradicional y voluminosa, no se puede evitar pensar que eso es una unidad básica genial y gigante. Y bueno, entonces
ahí converge la línea del peronismo con la línea del catolicismo. Entonces ahí está por qué Laudato Si es lo que Alberto está usando en vez de la Constitución. Sí, exactamente. Todos parten de la base de una constitución de la economía como un juego de suma cero. Mm, Yo creo que en ese sentido, y el Papa Francisco, no recuerdo si era en Laudato Si, pero hizo referencia explícita a que, o sea, criticando la idea de que el capitalismo va a producir bienes para todos. Entonces, él en parte, bueno, hace referencia a que no, los bienes no se producen para todos, sino que va a haber que sacarle a algunos para darles a otros. Yo creo que eso es lo que está presente hoy en la cultura argentina. Y bueno, yendo al punto relacionándolo con el dictado de la cuarentena, yo creo que la sociedad argentina, la cultura argentina es notoriamente estatista y está esperando una persona, o sea, tiene un gran respeto por quien como Alberto Fernández, con quien le impide hacer actividades, con quien le corta directamente las posibilidades de desarrollo económico, social, porque está ese paternalismo presente en la sociedad. ¿Vos creés sí. que hay cierto feedback entre, bueno, los políticos que tenemos y nuestra cultura? El, el, el deseo de paternalismo está inserto en nuestro ADN, digamos, lamentablemente. En Argentina o en algunos países de América Latina puede ser un poco más marcado, pero Buchanan ya escribía en 1992 un paper que se llamaba Afraid to be Free, en el que explicaba que las personas ante el miedo quieren un padre. Ese padre en una época era la religión, en la posmodernidad se dio paso al Estado. Y cuando la gente tiene miedo necesita una figura de autoridad. No, a ver, porque es lo que le ha dado resultado en el pasado. Y el miedo es el instinto primitivo, es lo primero que sentimos. Esto lo explica Martha Nussbaum, la filósofa, en un libro muy bueno que se llama La monarquía del miedo, y lo explica con los bebés. Los bebés, cuando pierden de su rango óptico al padre o a la madre sobre todo, que es la que le da el alimento, supone que la madre no va a volver. Eh, por eso llora al principio, ¿no? En los primeros días. Llora de desesperación porque intuye que ahí hay algo de su supervivencia que no se va a dar. Uno, por supuesto, como sabe que va a volver, no sufre esa angustia, pero ahí está ese primer miedo del otro, el que me va a hacer sobrevivir, que se va. Y ese miedo, dice Marta Nussbaum, nos hace arquitectura de los sentimientos que van a venir después. Entonces, en los padres, en la figura del padre, para nosotros es la supervivencia. Padre, digo, padre o madre, no estoy acá haciendo, no me pongan en una cuestión de género en esto, pero digo, la figura paternal o parental, si la queremos para no usar uno de los dos sexos, la figura parental para nosotros es la supervivencia. Y a ver, Dios es un padre. ¿Qué rezamos cuando rezamos a Dios? Padre nuestro. O sea, es la figura por antonomasia de la protección. Y bueno, y los grandes líderes de la patria nacionalista, populista, como decía, ¿cómo lo llamamos? El padre de la patria, la madre Rusia. Y los populistas son, viste, se erigen ellos mismos como un padre hacia un hijo, ¿no? Entonces, si eso nos cuesta no verlo instintivamente en situaciones normales, en situaciones de emergencia es dificilísimo, porque todos queremos una figura fuerte que tome decisiones. Y lo extravagante es que pretendemos cualquier tipo de decisión a nosotros nos calma. Nosotros, hay gente que lo ve a Alberto Fernández y no le quiero caer a Alberto Fernández como si fuera, podría ser otra persona, pero lo ve a Alberto Fernández hablando y ya se calma. Ah, están haciendo algo, Totalmente. pero Sí, ¿podés sí. evaluar si lo que están haciendo está bien o mal? No importa, pero están haciendo, mira, ahí está mi suegra, Mercedes, ¿qué tal? No importa, están haciendo algo y eso ya me calma, tiene una función terapéutica. Y tiene la misma función terapéutica que el rezo matutino o nocturno. Mira, yo rezo y me siento mejor. Y es muy natural, es muy natural. O sea, no lo estoy criticando como algo, como algo demencial. Es algo que es inherente al ser humano. Ahora,
los que tienen que hacer política pública deberían poder despojarse de todo eso. Los que tienen que hacer política pública deberían poder ser racionales. Yo entiendo que no haya estadística que a vos te calme si vos pensás que el muerto vas a ser vos, o el muerto va a ser tu papá, o tu abuelo, o tu abuela. Entonces, si yo te digo, bueno, pero pará, porque la tasa de mortalidad es del 0,0, no, pará, no importa, a mí no me importa. Yo vi la imagen de la gente muriendo en Italia, y yo pienso que me puede tocar a mí, y es entendible, somos seres humanos. Lo que digo es que los que tienen la responsabilidad de hacer política pública no pueden dejarse llevar por los sesgos emocionales de cualquier ser humano. Tienen que usar la cabeza, tienen que mirar estadísticas, tienen que ver números, tienen que ver los fríos números, porque así se hace la política pública. Porque si no, si te querés dejar llevar por la emocionalidad, no te dediques a la política pública. Exactamente, y hay un gran riesgo para las libertades individuales, justamente porque y está imperando el miedo, entonces esto, bueno, justifica cualquier cosa. No sé si, bueno, seguramente las has escuchado, pero con todo esto, con las medidas que tomó el Estado, estuvo circulando en Twitter una frase que te salva el Estado, no te salva el mercado. Hmm. Eh, ¿Qué dirías vos para justamente demostrar que no es así? Bueno, primero que diría que el 75% de las camas son del sector privado y no del sector público. Que los respiradores no los fabrica ninguna fábrica nacional, que el alcohol en gel no se hace en una fábrica del Estado, digamos. Eso es ridículo, completamente ridículo. Lo que pasa es que el mercado no se granjea de lo que produce. El tipo que está produciendo alcohol en gel no sale en la televisión diciendo bésenme los pies porque estoy produciendo alcohol en gel. ¿Dónde, ¿En qué lugar tendríamos que poner al dueño de la fábrica de respiradores? Tendría que estar saliendo todo el día en televisión, lo tendríamos que estar aplaudiendo. A ese no lo aplaudimos. Bueno, porque el mercado no funciona por esos incentivos. Esos son los incentivos que necesitan los políticos. Ahora, dicho ya, al mismo tiempo te digo, el Estado tiene que tener su papel en esto. Yo soy un liberal clásico, no soy un anarcocapitalista, yo creo que el Estado cumple una función. Ahora, me gustaría ver dónde está el Estado. El Estado argentino, al menos, es un elefante invisible. O sea, pesa, pero no lo ves. Porque no está en la salud, no tenemos una salud pública de excelencia, no está en la seguridad, tenemos poca seguridad con policías mal pagos, mal pertrechados, no está en la educación, donde tenemos un sistema educativo pésimo, con resultados pésimos, no está en la justicia, donde las causas demoran un montón, en juzgados con expedientes que todavía se cosen a manos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En dónde está el Estado? Está en el bolsillo de cada uno de nosotros, que contribuimos con la presión fiscal más grande de la región y una de las más Y en grandes la del burocracia. mundo. Exacto, está en los contratos, en los tongos, en los asesores, está en un montón de lados. Pero vamos, es como dice Ricardo López Murphy, que tampoco es anarcocapitalista y que el Estado algo entiende. Él dice, pagamos impuestos nórdicos para servicios públicos de África subsahariana. Entonces, la dicotomía Estado-mercado en esta situación a mí no me gusta, pero si ellos se meten en esa, les tiene que decir, no, mirá, macho, acá el mercado está funcionando, de tu parte, ¿qué estás haciendo? Nada, discurso, mostrar como un gran hecho que vamos a mandar un avión a China y volver. O sea, es ridículo. En 2020, tratar de darle épica a que vas a mandar un avión a China y volver es la nada misma. O sea, es ridículo. Sí, no solo que, como vos dijiste, no solo que el fabricante del alcohol en gel no está apareciendo en los medios como un héroe, como un benefactor social, sino que por el contrario lo están acusando, ¿no? De especulador. O sea, Sí. la especulación está mal, de acuerdo al ideario colectivo, ¿no? Bueno, yo tampoco creo que el productor de alcohol en gel sea un héroe. Eh, Está haciendo, lo que es brillante es el proceso que lo lleva a él a satisfacer a un montón de gente sin que tenga necesidad de héroe. Las sociedades no podrían vivir si dependen de héroes, las sociedades no podrían existir si dependen de gente de buena voluntad. Lo hermoso del mercado, lo bello del proceso que describe Adam Smith, es que hace que florezcan bienes y servicios sin depender de héroes, sin depender de gente virtuosa. ¿Por qué? Porque no hay gente virtuosa. La gente virtuosa es muy poca. Imagínate si tuviéramos que depender de la gente generosa, o tendríamos que depender de los abnegados, o de los heroicos.
no existe. Lo hermoso del mercado es que es para gente normal y funciona y florecen los bienes y florecen los servicios con gente normal. Eso es lo hermoso del mercado. Totalmente. No depende de la benevolencia ni del carnicero ni del Así panadero, es. sino que Así es. el mismo mercado. Lo que no implica, y ahí es porque me gusta Smith más que Rand, que la benevolencia no sea, como dice Smith, el ornamento que embellece al edificio. No son, dice Smith, los pilares de la estructura. No se cae el edificio abajo sin el ornamento. Ahora, ciertas virtudes morales lo embellecen. Entonces Smith, a diferencia de Rand, que critica un poco la generosidad y el altruismo, dice, está bien, y yo estoy de acuerdo. O sea, hay gente abnegada, gente que se sacrifica por otros, gente que dona, gente que trabaja de más para ayudar a otros. Eso a mí me parece bien. Yo jamás diría que eso está mal. Ahora, lo hermoso del proceso de mercado es que no necesitamos de esas actitudes supererogatorias para poder funcionar. Totalmente, una muy buena metáfora. Bueno, Alejandro, Es de Smith, no mío. te agradezco tu tiempo, disculpá los inconvenientes técnicos del día de ayer, pero bueno, la verdad que ha sido una charla muy amena. No, gracias a vos, gracias a vos. Muy, muy divertido. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos a los amigos de Santa Fe y a Alberto Con.